contrato de trabajo, sino que está suspendido porque no puedo cumplir con la obligación principal del trabajador, que es justamente realizar las tareas, una de las que le son encomendadas. Bueno, entonces un poco para clarificar lo que la compañera hoy nos adelantaba en cuanto a qué es, cuál es el concepto, ¿sí? De justamente de accidente de trabajo antes de entrar al punto nuestro al que nos ocupa hoy, pero tenemos que tener una idea de qué es un accidente de trabajo. Entonces, en nuestra, digamos, en las leyes nuestras, en nuestro ordenamiento jurídico, no hay una definición de accidente de trabajo, ¿sí? La 16.074 no da una definición. No obstante, lo cual, los artículos 2 y 3, que yo se los puse aquí en la PPT, ¿sí? Nos dan como un panorama, nos dan algunos puntos que son importantes considerar, ¿está? En el caso del artículo 2, cuando nos menciona justamente, él le atribuye la responsabilidad al patrono, ¿tá? Y dice que todo patrono es responsable civilmente de los accidentes y enfermedades profesionales a sus obreros y empleados que se determinan en los artículos siguientes, ¿sí? Y el artículo 3 lo que da justamente es una definición de patrono y de trabajador, es decir, quiénes son las personas, los sujetos que están legitimados en digamos, en estas circunstancias, en esta situación. ¿M? Entonces, una definición que ensayan, hay muchas, pero bueno, yo les puse una que ensayan los profesores Cristina Mangarelli y Jorge Rosenbaum, es que el accidente de trabajo ellos lo definen como un suceso imprevisto, repentino, frecuentemente violento y limitado en su duración de origen externo, ¿no? Que ocasiona al trabajador una lesión corporal o perturbación funcional en ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta en la relación de subordinación. Bien, entonces acá tenemos con todo esto que vimos, un poquito para concretarlo, tenemos algunos requisitos que deben existir para que ese accidente sea un accidente de trabajo, ¿bien? Uno de ellos, o para que se dé esa circunstancia, uno de ellos es justamente, propiamente, que ocurra un accidente, o sea, que haya una circunstancia de que se dé un accidente. La segunda cosa es que ese accidente provoque un daño, ¿bien? Si el accidente se cae, qué sé yo, no sé, una máquina, pero no lastiman a nadie, no produce ningún daño a ningún trabajador, no vamos a estar frente a esta figura, vamos a estar frente a un accidente que ocurrió en la empresa, pero que no hubo ningún daño, ¿bien? Lo otro importantísimo es que se produzca a causa o en ocasión del trabajo. Es decir, a causa quiere decir que por estar trabajando, ¿sí? Suceda esto. Ejemplos pueden ser un trabajador que está, no sé, en una máquina, en una carnicería, bueno, y la máquina le lastima la mano. Esos son casos de accidentes que pasan a causa del trabajo. En ocasión es un término un poco más difícil digamos, de saber en qué casos estamos frente a ellos, pero si tomamos, por ejemplo, el criterio que toma Hermida, el profesor Hermida Uriarte, lo que él dice es que cualquier circunstancia que suceda dentro del trabajo se trataría de una circunstancia que está en ocasión del trabajo. La profesora Mangarelli, sí, Guillermo Urruti, adelante. Y, profe, no, que por ejemplo los accidentes de trabajo en realidad se tutela más que la enfermedad común porque no es ajeno al trabajo.
O sea, como la enfermedad común, se puede decir que puede ser a causa de de la función que está cumpliendo dentro de ese trabajo. Por ahí. Es lo que Perfecto. dice Razo y Castelo, ¿no? Bien, perfecto, gracias. Bueno, entonces veíamos que en ocasión, según el profesor Miguel Uriarte, es bastante amplio, o sea, cualquier cosa. Mangarelli lo limita más, tiene una posición un poco más restrictiva y, por ejemplo, nos habla de que si al trabajador, un ejemplo que pone ella es, si al trabajador le da un infarto dentro de la empresa, esto no sería ni causa ni en ocasión del trabajo. Sería un hecho totalmente extraño al vínculo, ¿sí? Y al trabajo. Distinto es si ese infarto le da a ese trabajador por una circunstancia puntual, se me ocurre que podría llegar a ser, porque todas estas cosas luego hay muchas que son cuestionadas después, ¿no? Pero, pero hace no mucho tiempo vi en las noticias que a un trabajador le dio un infarto porque hubo, qué sé yo, una circunstancia puntual dentro de la empresa que le generó mucho, o sea, lo sobresaltó y por lo tanto le dio un infarto. Bueno, ahí podríamos estar frente a una circunstancia que no es a causa del trabajo, pero sí en ocasión, ¿bien? Por ejemplo. Bueno. También otro, digamos, elemento importante es justamente que exista una subordinación, como vimos recién en los artículos que leímos recién, una subordinación entre empleador y trabajador, ¿sí? No es cualquier tipo de vínculo el que genera, digamos, la circunstancia de un accidente de trabajo que dicho sea de paso, estas circunstancias, y esto a modo de que lo tengan como dato, eh, las resuelve en última instancia el Banco de Seguros del Estado. Cuando el trabajador va al banco y dice, bueno, me accidenté, bueno, a la postre va a ser el banco el que diga, bueno, esto es o no es un accidente de trabajo. Bien, porque si es un accidente de trabajo lo va a cubrir y si no lo es, no lo va a cubrir y eventualmente puede ser una situación de un trabajador enfermo como lo que ustedes vieron en la clase anterior y tendrá que atenderse por las vías correspondientes. Entonces, el artículo 69 de la ley 16.074 es el que nos interesa a los efectos de esta clase, ¿sí? Y en lo sustancial, lo que dispone, bueno, es lo que un poco les pongo acá, ¿está? Que es que el trabajador víctima de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, recién vimos que era el accidente de trabajo, o sea que no es cualquier accidente, es el trabajador que es víctima de un accidente de trabajo, ¿está? Si lo solicita, debe ser readmitido en el cargo que ocupaba antes, una vez que, digamos, que está comprobada su recuperación, es decir, que le dieron el alta, ¿sí? En el banco de seguros, ¿sí? Si ese trabajador queda con alguna discapacidad o alguna incapacidad, permanente, parcial, por ejemplo, ¿tá? Va a tener derecho, ¿sí? A solicitar su reincorporación, si puede desempeñarlo, al mismo cargo, ¿bien? Que tenía antes. Pero puede pasar también que no pueda ya ya le doy la palabra a Trindad, que no pueda seguir trabajando en el mismo cargo, desempeñando la misma tarea que estaba realizando debido a que esa capacidad limitada se lo impida. Entonces, ahí lo que le van a tener que ofrecer o dar es un cargo compatible con su capacidad limitada. Adelante, Jorge Trindade. Yo en realidad tengo un aporte y una pregunta que me quedó del tema anterior. Sobre esto que usted está diciendo,
he visto que, por ejemplo, en el caso de que un trabajador haciendo, no sé, por ejemplo, cortando con una moladora, le saltó una chispa en el ojo y perdió la visión, o sea, lo he visto. Normalmente, no sé si es por convenio o si, cómo es que se arregla eso, pero he visto que se le paga de forma vitalicia una prima por esa pérdida. Y sobre el tema anterior, yo le quería preguntar, eh, cuando dice en ocasión del mismo, bueno, dijimos que es algo que de repente no se puede definir muy bien, pero el accidente de trabajo se lo considera una vez que el trabajador marca tarjeta o estando dentro del predio, por ejemplo, si se baja del ómnibus antes de entrar se cae, se tuerce el tobillo, también se lo considera accidente de trabajo. Bien. Como concepto general, el accidente de trabajo digamos, sucede cuando el trabajador está dentro de la empresa o realizando el trabajo. Por supuesto que si es chofer, no va a estar dentro de la empresa, pero va a estar realizando su trabajo, o sea, va a estar eh, subordinado, digamos, en calidad de subordinado, entonces va a estar la guarda de ese trabajador, digamos, la prevención de cualquier accidente va a correr por cuenta del empleador que tiene esa carga, ¿bien? Esa obligación. O sea que en esos casos siempre es un accidente de trabajo. ¿Tá? Salvo, como les decía hoy, que hay algunos criterios que, bueno, jurisprudencialmente pueden variar, en los cuales el Banco de Seguros puede decir, bueno, no, esto no es un accidente de trabajo porque este hombre ya tenía un problema cardíaco desde hace no sé cuánto y, bueno, le dio el infarto dentro de la empresa como le podría haber dado en el ómnibus o en cualquier parte. Después hay algunos casos que son, por ejemplo, los casos, por ponerle un ejemplo, de los trabajadores, em, cuando, por ejemplo, en el traslado, ¿sí? El traslado del trabajador hacia la empresa. No es muy lo que estamos viendo, pero le voy rápidamente a contestar para que no se quede con la duda. O sea, por ejemplo, si yo me tomo el ómnibus y el ómnibus choca, eso no es un accidente de trabajo. Yo todavía no estoy bajo la supervisión de mi empleador, entonces no voy a tener. Ahora, si por ejemplo a mí me van a buscar, me va a buscar la empresa a mi casa, como hay casos que las empresas trasladan a los trabajadores, ahí sí porque se va a considerar que ya las medidas que tome de seguridad para ir al trabajo ese trabajador están a cargo del empleado. Me estrepo atrás de la caja de un camión de un vecino y le digo, llévame hasta tal lado. El empleador no tiene cómo tener contralor sobre eso. Entonces, en ese caso, no es un accidente de trabajo. No sé si le contesté por ahí la pregunta. Sí, justo sobre esto último que usted dijo era por ese lado que yo le pregunté, porque justamente en la empresa donde yo trabajo, el traslado es por cuenta de la empresa y he visto casos en los que se lo toma como accidente de trabajo aquel trabajador que se fue a bajar del ómnibus y se torció el tobillo, por ejemplo, y ni siquiera había marcado la tarjeta. Por eso le preguntaba si es algo que sucede puntualmente o puede darse esa O interpretación. sea, si el señor se bajó del ómnibus y se torció el tobillo, no es un accidente de trabajo de ninguna manera, porque el ómnibus, a no ser que sea una compañía de ómnibus en la que, no sé, pero Claro, sí, claro, del ómnibus ómnibus contratado. el micro de la Claro, empresa. Bien, bueno, ahí claro, claro. habría que ver si caso a caso, pero en principio está ya, digamos, bajo lo que es la tutela del empleador y por lo tanto el empleador debe tomar las previsiones para el cuidado de los trabajadores. ¿Está? Así que en ese caso Alicia, podría. Sí, Alicia, para cerrar este tema, porque yo sí, quisiera avanzar en el tema del sí, despido especial, porque nos estamos ujú, perdiendo un poco en el accidente de sí, trabajo que lo vamos a ver ujú, más adelante. bien, Simplemente para dar respuesta, en principio el tiempo in itinere no puede ujú, constituir o no hay accidente de trabajo,
salvo las excepciones que prevé el artículo 14 de la ley Sí, 16.074. Pero todo eso lo vamos a ver más adelante. Así que, digo, yo te amparo en el ejercicio de la palabra para que avancemos en el bien, tema del despido, porque si no, no nos va a dar el tiempo para las demás cosas. ¿Está? perfecto. Bien, sí, un poquito le dije por arriba para no entrar en el detalle del tema del tiempo in itinere, pero bueno, es por ahí. Bueno, sigamos entonces. Como vimos entonces, está retomando un poco esta ley, el artículo 69, que es el que hoy tenemos que dar, justamente en lo sustancial, digamos, lo que dispone es que el trabajador víctima de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, si lo solicita, como les acabo de decir hace unos minutos, ¿está? Es obligación que sea readmitido en el mismo cargo que tenía una vez que se comprueba, una vez que está dado de alta, que está recuperado. Bien, si ese empleador o sea, tiene que darle ese puesto de trabajo. Pero si en el caso de que ese trabajador quede con alguna incapacidad, ¿sí? Parcial, ¿bien? En ese caso podría solicitar su reincorporación si puede realizar la misma tarea, y si no, alguna otra tarea que esté compatible, que sea compatible con esa capacidad limitada. También agrega digamos, este artículo, ¿sí? Que ese trabajador, una vez readmitido, o sea, una vez que volvió, ingresó nuevamente en el trabajo, no va a poder ser despedido hasta que transcurran al menos 180 días desde el reingreso. ¿Bien? Bueno, acá les pongo que deberá presentarse a la empresa para desempeñar sus tareas dentro justamente de los 15 días de una vez que le dieron el alta. Es decir, que una vez que le dan el alta, el trabajador tiene 15 días, ¿sí? Para presentarse a la empresa. Y a su vez, luego el empleador tiene 15 días más, ¿sí? Después de que este trabajador se presentó, ¿m? Para, digamos, readmitirlo. ¿Por qué se dan estos plazos? Bueno, porque a veces si el trabajador estuvo mucho tiempo enfermo, puede ser que deban reestructurar lo que se había, digamos, reacomodado en función de esa enfermedad de ese trabajador. ¿Está? Entonces, un poco como resumen, este artículo contiene cuatro reglas diferentes, ¿sí? El derecho al reintegro, ¿sí? El reintegro compatible en caso de capacidad disminuida, la estabilidad de 180 días y la sanción especial si la empresa no readmite oportunamente a ese trabajador. ¿Bien? Esas cuatro son, digamos, lo que define, digamos, las circunstancias que se pueden ir dando. Bien, entonces, en primer lugar, Consulta, sí. perdón, una consulta. Ese trabajador que tiene 15 días para reintegrarse, ¿no? Después de darse Mm. el alta, ¿esos días el empleador los debe abonar? No, no. No. Él puede Ah, reintegrarse al día siguiente de que fue dado de alta. Tiene hasta 15 días. Si pasan los 15 días y no se presentó, bueno, se va a considerar que hubo un abandono de trabajo. ¿Bien? Profe, una consulta. Sí. En el caso de que no exista otro trabajo compatible, ¿no? Con la capacidad limitada que le haya quedado al trabajador por el Ujú. accidente, ahí se considera la indemnización por despido, en el Sí, caso de que ahora pueda igual lo vamos justificar. a ver un poquito más Ah, adelante. ¿Está? perfecto, perfecto. Bueno, entonces, cuando el trabajador, una primera situación que se nos puede dar es que ese trabajador, ¿sí? Sea dado de alta y no sea reintegrado por la empresa. ¿Bien? Entonces, si el trabajador obtuvo el alta, ¿sí? Y se presenta a la empresa dentro del plazo legal, que ya lo vimos,
¿tá? Ahí lo que nace una vez que ese trabajador se presentó es justamente nace el deber del empleador de readmitirlo en el mismo cargo o en uno compatible. ¿Bien? Si no lo hace dentro de esos 15 días siguientes, vamos a suponer que ese trabajador hoy le dan el alta, bueno, mañana a las 8 de la mañana está en la empresa. La empresa va a tener 15 días. Si dentro de esos 15 días no lo readmite, no lo toma nuevamente efectivamente, bueno, entonces ahí tenemos el primer, digamos, supuesto que es la sanción especial que impone esta ley, que va a consistir en un despido equivalente al triple de la indemnización común. Bien, acá es lo que vimos al principio, que yo les decía, digamos, una protección reforzada. Al igual que lo que hablaron en la clase pasada con el profesor Moreira, es el triple de la indemnización común, distinto al caso de la trabajadora grávida. Es decir, que si el trabajador tiene cero de indemnización, bueno, el triple, 3 por cero es cero. Bien, si el trabajador tiene derecho a un mes de salario de indemnización, en este caso va a tener derecho a 3 salarios. ¿Sí? Entonces, acá no solamente o no lo único que pretende el legislador es castigar el despido. Más que nada lo que se pretende es castigar o sancionar el incumplimiento, ¿sí?, del deber de readmisión. Bien. Una cosa importante es que no solo opera este despido triple cuando el trabajador se presenta y no es readmitido. Si el empleador lo despide estando aún accidentado, o sea, estando en el Banco de Seguro del Estado y no tiene el alta, también va a operar el despido triple. ¿Bien? Sigo adelante entonces. El segundo supuesto es el caso de un despido luego del reintegro. Bien, este es otro caso distinto, o sea, el trabajador se presenta a trabajar, el empleador lo admite, bien, ¿y qué pasa? Allí ese trabajador va a tener, ¿sí?, un, digamos, periodo de carencia, un periodo de estabilidad de 180 días desde el reingreso. ¿Tá? Entonces, acá em, lo que va a pasar es que si ese empleador volvió a tomar al trabajador y a los 10 días, para poner un ejemplo, de estar trabajando, le dice, bueno, te voy a despedir, va a tener la obligación de pagarle no solamente el despido común, sino también la cantidad de días que dejó, digamos, que le corre, que tenía ese trabajador como periodo de estabilidad, es decir, 170 días o 170 jornales. ¿Se entendió? Bien. Asumo Sí, que es un sí. Bien. Entonces, dos casos distintos. Por un lado tenemos el trabajador que no es reintegrado, o sea, no pisó la empresa. Tres, la indemnización por despido por tres, triple. Y en el caso del trabajador que sí fue, digamos, readmitido, ahí va a haber un periodo de 180 días en que sí o sí tiene que estar trabajando o eventualmente si lo despiden le van a tener que pagar esa diferencia de días que no, que no trabajó. Cáceres, adelante. Profe, primero disculpe que tengo la cámara apagada hoy. No hay problema. Después, profe, entonces sí, en este caso sigue el mismo criterio que nos enseñaba el profesor la clase anterior, referente a que no existe obligación de reincorporación. No hay una estabilidad absoluta. ¿Eso es lo que usted me pregunta? Claro, el profesor nos había enseñado que no existía por parte de la empresa una obligación de reincorporación del empleado.
Bueno, o sea, lo que hay una obligación de reincorporarlo, pero no hay una estabilidad absoluta, que quiere decir que en el caso de despedirlo lo tiene que tomar nuevamente, o sea, no hay una nulidad en el hecho del despido. Lo que sí tiene es digamos, una mayor, una sanción mayor. ¿Que le contesté? Perfecto, sí, impecable, profe. Perfecto. Entonces, otra cosa importante de estos 180 días es que empiezan a correr. Primero que nada, el profesor Razo entiende que esos 180 días son días corridos, no días efectivamente trabajados. ¿Bien? En su posición. En segundo lugar, lo importante es que esos días empiezan a correr desde que efectivamente el trabajador fue readmitido, ¿sí? Si el trabajador, cuando volvió digamos, le dieron el alta y el empleador le dio la licencia, un ejemplo, hasta que no es efectivamente readmitido, o sea, hasta que no ingresa nuevamente a trabajar, no empiezan a correr esos 180 días, ¿sí? Entonces, acá, bueno, hay dos opiniones respecto a cómo se debe liquidar el despido en estos casos, ¿sí? Si es la diferencia de días más el despido triple, o es solamente o es la diferencia de días más el despido común. ¿Bien? La mayoría de la doctrina y de la jurisprudencia entienden que corresponde el despido común. Es decir, que ese trabajador que fue readmitido va a cobrar esa cantidad de días que, que no completó los 180 días más el despido común. ¿Sí? Entonces, como para que les quede una idea clara, ¿sí? Podemos decir que la indemnización triple se asocia al no reintegro y los jornales caídos, o sea, este periodo de carencia, se asocian al despido ocurrido luego del reintegro y antes de agotarse la estabilidad legal. Si yo estuve trabajando más de 180 días, ahí ya voy a tener las mismas, voy a estar en la misma circunstancia que cualquier trabajador. Ya no me va a estar cubriendo este paraguas de protección. ¿Sí? Bien. Entonces, es muy importante, sí, aclarar que para, digamos, que todo este mecanismo se ponga en funcionamiento, ¿sí? El trabajador sí debe estar amparado por el sistema de la 16.074, es decir, que haya hecho la denuncia efectiva en el Banco de Seguros del Estado, ¿sí? Y que el banco haya declarado o haya aceptado que efectivamente se trata de un accidente causado por el trabajo, o sea, las circunstancias que acabamos de ver. Y acá les pongo cuáles son las excepciones, o sea, en qué casos el empleador está exonerado de pagar estos montos o estas indemnizaciones, ¿bien? Y justamente uno de los casos, sí, es la notoria mala conducta, que por lo mismo que vimos en las clases anteriores, ¿bien? Luego, el otro eximente del que habla la ley es causa grave superviniente. Bueno, y acá, digamos, da lugar a interpretaciones, porque causa grave superviniente, y acá la mayoría de la doctrina y de la jurisprudencia lo que entienden es que tienen que ser hechos, primero, o sea, es muy restrictiva, es muy estricta la interpretación, ¿tá? No solamente alcanza con temas que tengan que ver con la conveniencia empresarial, porque eso estaría dentro de lo que corresponde a los riesgos de la empresa, ¿sí? Tendrían que ser situaciones bastante más graves, de fuerza mayor, etcétera. Bien, y se van a analizar caso a caso. Bien. En cuanto a la capacidad disminuida y el deber de ocupación compatible, creo que acá era lo que una compañera preguntaba, ¿sí? En el caso de que ese trabajador quede con una incapacidad permanente parcial,
¿tá? Y esto sea comprobable, o sea, que haya un certificado de un médico, porque a veces el trabajador viene y dice, bueno, me dijo que no puedo levantar. ¿Se corta o es a mí? No, Se cortó, se Ah, cortó. se Zoom cortó, me está sí. funcionando mal, está funcionando horrible hoy. Perdimos a Alicia. Alicia está silenciada. Parece. Perdón. Alicia, Bueno, por ahí un sí. momento quedó congelada tu imagen, por unos minutos se seguía escuchando tu voz hasta que te perdimos. Bueno, no sé dónde quedé. Estaba en esto de la capacidad Eh, disminuida Ay, y estoy no, ahí no, no, limpio de eso. te escuchamos bien. Ah, Simplemente que quedó congelada tu imagen, seguí nomás donde dejaste porque se siguió la perfecto. exposición. Bien. Yo Entonces, incluso en estoy esto, apagando mi cámara porque veo que está muy inestable hoy internet, no sí, sé ¿por qué qué pasa, será hoy, Porque yo no acá sé, tengo muy buena conexión, pero no sé, bueno. no sé qué pasa que está saliendo con bastante Es Zoom dificultades. porque nos está tirando a todos. Ah, El Cuando a Zoom los mismo. estudiantes nos tira es porque, claro, no depende ya. de la conexión de las personas. Está Bien. inestable Ah, la plataforma. Bueno, yo ya bueno, iba mañana a protestar por la conexión, así que. Bueno, entonces, en estos casos, ¿qué pasa? ¿Tá? No desaparece la obligación del empleador, ¿sí? Sino que se le impone al empleador, ¿tá? Considerar si puede o no desempeñar esta persona su cargo anterior. Quizás esa discapacidad o esa incapacidad que le quedó no tiene, digamos, no tiene relevancia o no le impide seguir haciendo las mismas tareas que realizaba. En ese caso, la obligación es darle el mismo trabajo. Si ello no es posible, bueno, entonces ahí tenemos que ir justamente a digamos, a un cargo compatible con esa capacidad, ¿tá? Y acá se vuelve muy importante el deber de buena fe, ¿sí? Y también de adaptar razonablemente, ¿sí? Dentro de la organización a esa persona que tuvo ese accidente. ¿Tá? Bueno, y por último, ya medio liquidando, ¿tá? Les puse acá algunos casos que pueden ser situaciones complejas o problemas a discutir, contrato de trabajo a prueba, contratos de trabajo a plazo, ¿bien? Entonces, acá, digamos, lo que se genera es justamente la duda de qué pasa en estos casos, ¿sí? Yo estaba viendo ahora, por razones de tiempo, pero después les paso si quieren el número, alguna sentencia que justamente trata este caso del contrato de trabajo a prueba y lo que dice es que entiende que el despido o la rescisión de ese contrato no fue por causa de que la persona no cumpliera con la prueba, sino que se refiere o tuvo su origen en el accidente. Entonces ahí condena a la empresa al pago. ¿Tá? Ahí estamos en temas que también tienen sus ribetes, porque si nunca se le reintegró, ahí, bueno, ¿al pago de qué? Porque esa persona no va a tener derecho a la indemnización por despido, entonces un triple de nada. Pero si ya lo habían reintegrado, bueno, ahí podría ser que sí tenga derecho a los jornales caídos. Félix, adelante. Sí, profe, disculpe, pero me sacó el Zoom en el momento que usted dijo sentencia, que vio una sentencia y ahí Ya. tuve que Sí, no, volver a hablar, lo que les disculpe. decía justamente que en los casos, por ejemplo, de contrato de trabajo a prueba, contrato de trabajo a plazo, lo que la doctrina plantea en su mayoría es que, bueno, no cambia la naturaleza de estos contratos, es decir, no se hacen permanentes por el hecho de que ese trabajador se haya accidentado. Si la obra está terminando, bueno, no va a haber más trabajo para esa persona por más que tenga, digamos, la carencia de los 180 días, porque se terminó la obra, no hay más trabajo y era un contrato
por obra determinada, por ejemplo. Y yo lo que decía fue justamente que una sentencia que estaba mirando sentencias un poco para esta clase, es que justamente se tomaba con mucha, digamos, con una visión bastante restrictiva y tomando en cuenta la prueba, en un caso justamente de un contrato de trabajo a prueba, que lo que la sentencia dice es que la empresa no pudo o no logró probar que esa desvinculación de ese trabajador había sido porque no había cumplido con la prueba y que sí más parecía o que se tenían que acoger entonces a que había sido por el tema del accidente. Entonces ahí lo obliga al empleador a pagar lo que podía corresponder en ese caso. Bueno, Pero, por profe, ¿se aquí tiene en cuenta el tema, por ejemplo, de si se lo reintegra a ese trabajador después del accidente cuando estamos hablando de contrato de trabajo a prueba o a plazo? ¿Se toma en cuenta el plazo, si hay un tiempo determinado en eso, o se toma en cuenta los sí. 180 días que estamos hablando anteriormente? No, no. Por eso le digo, no cambia la naturaleza del contrato. Si el Está, ahí contrato va, está, es sí. por 3 meses, bueno, y ya tenía 2 meses trabajados, se va a considerar el mes que falta, pero en definitiva también puede ser que se tome en cuenta, como les decía yo, en algunos casos, cuáles fueron, digamos, los motivos por los cuales ese contrato se finalizó por parte del empleador. Bueno, Danubio, por acá no sé si pensás que falta algo, creo Perfecto. que más o menos No, quedó dado. perfecto, Alicia. Perfecto. Me quedé un poco pensando en lo que planteaba la estudiante y en realidad un poco la discusión está justamente ahí, ¿no? Pero podríamos decir que para la posición mayoritaria el contrato a término, a plazo, no le da una mayor estabilidad, como tú bien decías. Si fue por 3 meses y regresa del accidente, no es que se le vayan a dar 180 días, sino que el contrato, en principio, es el que prima, el contrato a término, ¿no? Pero bueno, hay algunas discusiones en ese sentido, no quiero embarullarlos Sí, sí, demasiado con esto, porque sí, además la jurisprudencia no es clara realmente. Hay no, sentencias contradictorias, especialmente en lo que tiene que ver con el contrato de trabajo a prueba. Para algunos prima el contrato a prueba, para otros prima el estatuto, digamos, protector del trabajador que ha sufrido un accidente de trabajo. Me interesa recalcar 2 o 3 cosas de lo que dijo muy bien Alicia. Las causales de exoneración. La notoria mala conducta ya la vimos, ¿está? Y la ley utiliza un giro particular porque habla de causa grave superviniente. ¿Y qué es la causa grave superviniente? No se define tampoco. Y acá hay también, bueno, 2 posiciones. Yo diría que la mayoritaria es la que no asimila la causa grave superviniente a la fuerza mayor. Es decir, hay una posición más restrictiva que dice, no, causa grave superviniente es exclusivamente la fuerza mayor. Por tanto, tiene que ser un hecho que podamos encuadrar con las notas de irresistibilidad, imprevisibilidad, para que no se tenga que abonar indemnización triple, por ejemplo. Y otra posición entiende que no, que si el legislador hubiese querido, hubiese planteado fuerza mayor. La causa grave superviniente no llega a ser fuerza mayor. Por ejemplo, una reestructura en la empresa, una clausura de la empresa, bueno, en ese caso se debería el despido, pero no el despido especial. Pero esto también no son muchos los casos en los que hay pronunciamiento judicial en este sentido. Por tanto, es otro de los temas que queda abierto a la polémica. Y el propio régimen indemnizatorio, ¿no? Como bien señalaba Alicia, las 2 posiciones, la muy minoritaria, en el sentido de que en todos los casos, haya o no readmisión, corresponde un despido triple, en el entendido de que en realidad hay una única obligación que tiene el empleador en esta posición de
indemnizar, no despedir por 180 días. No es solo reintegrar, sino que es reintegrar por 180 días. Si se incumple y si se despide al día 179, correspondería el despido triple en esta posición. La posición mayoritaria, como señalaba Alicia, en realidad es la que asocia el tema del despido triple cuando no hay reintegro. Si hay reintegro y se despide antes de los 180 días, corresponde los salarios caídos, los jornales caídos, con todo lo que esos jornales generan en concepto de licencia, de salario vacacional y de aguinaldo, y la indemnización común. O sea que en realidad la indemnización triple correspondería si el trabajador es despedido durante la ausencia por el accidente o enfermedad profesional, puede pasar que directamente estando en el seguro se lo despida, estando en el banco de seguros, o que si una vez dado de alta no es reintegrado dentro de los 15 días siguientes a su presentación al empleo, ahí también corresponde despido triple, o si se lo reintegra defectuosamente, sin respetar las condiciones anteriores, o si no se le ofrece un puesto acorde a su capacidad limitada. En este caso, bueno, también correspondería el despido triple. Así que, bueno, con esto terminaríamos estos despidos, el de la trabajadora grávida, el del trabajador enfermo y el de el accidente de trabajo o enfermedad profesional, el trabajador que ha sufrido un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, tema sobre el que vamos a volver, pero no para hablar del despido, sino para hablar de en qué consiste, cuál es la protección que en ese sentido brinda la seguridad social. Y vamos a ver en un rato, en el rato que nos queda de clase, algunos despidos especiales que no son tan frecuentes y sobre los cuales no hay tanta jurisprudencia, son bastante más recientes en el tiempo, pero que es interesante conocer, porque incluso alguno de ellos se aprobó hace bastante poco, ¿no? Si lo comparamos con estos 3 despidos tradicionales. Cuando hablamos de despidos especiales hay que pensar en trabajador accidentado, trabajadora grávida, trabajador enfermo, ¿tá? Pero hay otros despidos especiales que, bueno, tienen también su regulación. Uno que no es para nada frecuente tiene que ver con la observación por parte del trabajador de su historia laboral. Este despido, para el cual se prevé también una indemnización triple, está en el artículo 91 de la ley 16.713, la ley que creó el régimen de las AFAPs, el que modificó el sistema jubilatorio allá por el año 1995. La ley 16.713, el artículo 91, refiere al despido de un trabajador producido como consecuencia de haber observado la información referida en el artículo 89, esto es la historia laboral, la información contenida en la historia laboral. Puede haber dicho, no, me aportaron de menos, o me subaportaron, en fin. Si hace ese tipo de observación a la historia laboral y es despedido, esto da lugar a una indemnización especial igual al triple de la correspondiente a la indemnización tarifada por despido común. Hay aquí un despido triple. Y hay una presunción simple. Dice, el despido acaecido dentro de los 180 días de efectuada la observación se presumirá, salvo prueba en contrario, verificado por el motivo referido en el inciso anterior. Es decir, que si el trabajador observa la historia laboral y es despedido dentro de los 180 días de haber realizado esta observación, se presume que el despido está vinculado a este hecho. Y por tanto, en principio el empleador tendría que pagar un despido triple. Pero es una presunción simple. El empleador puede demostrar que ese despido obedece a otra causa. Por tanto, acá la causa tiene cierta importancia, más allá de que en general el despido en Uruguay, por el momento y al no haberse ratificado el convenio 158, es incausado, no requiere una expresión de causa. Vemos que en ciertos casos especiales que dan lugar a indemnizaciones especiales por
la particular vulnerabilidad o la situación del trabajador o la trabajadora, bueno, en esos casos sí interesa en cierta forma la causa y en cierta forma el empleador se ve obligado a expresar la causa. Tiene que tener una causa, tiene que probar una causa. Artículo entonces 91 de la ley 16.713 del año 95, En el año 2009 se aprobó la ley 18.561, que es conocida como la ley de acoso sexual en el trabajo y en la relación docente, cuyo objeto fue prevenir y sancionar el acoso sexual, así como proteger a las víctimas del mismo, en tanto forma grave de discriminación y de desconocimiento del respeto a la dignidad de las personas que debe presidir las relaciones laborales y de docencia. Esta ley se aplicará al ámbito público y en el privado. Yo no me voy a detener o no voy a profundizar en el tema del acoso sexual, porque en realidad no es el objeto de la clase, sino ver dentro de estos despidos especiales el vinculado al tema del acoso sexual. El artículo 2 de la ley establece el concepto de acoso sexual. El artículo 3 refiere a los comportamientos de acoso sexual, donde se hace una distinción entre lo que es el acoso por chantaje y el acoso ambiental. Los remito a la lectura de la ley 18.561 del año 2009. Y el artículo 4, si nos interesa más con relación a este tema, porque refiere a los agentes y responsables del acoso sexual. Y dice, los actos comprendidos en el artículo precedente serán los cometidos directamente por la persona del empleador o por quienes lo representen en el ejercicio del poder de dirección. El empleador será también responsable por los actos de sus dependientes o de toda otra persona vinculada al lugar de trabajo en tanto haya tenido conocimiento de su ocurrencia y no haya tomado medidas para corregirla. Vean que acá también, como en el caso de la trabajadora grávida, se requiere el conocimiento de la situación por el empleador. El empleador tiene que estar en conocimiento, salvo obviamente que el acosador sea el propio empleador. Pero si se trata de un jerarca, un dependiente o toda otra persona vinculada al lugar de trabajo, es decir, que puede ser un cliente, un proveedor, el acosador, bueno, en ese caso, si ha tenido conocimiento, va a poder ser responsabilizado en la medida en que no haya tomado medidas para corregir esa situación. Y la parte final del artículo 4 nos dice que en caso de que el autor del acoso sexual fuera un trabajador dependiente, será sancionado, de acuerdo a la gravedad del comportamiento, pudiendo ser despedido por notoria mala conducta. Acá hay una calificación de esa conducta como notoria mala conducta, pudiendo ser despedido por notoria mala conducta. El artículo que refiere a la indemnización, en este caso, es el artículo 11 de la ley. El artículo 11 nos dice que el trabajador o la trabajadora víctima de acoso sexual tendrá derecho a reclamar al responsable, que como decíamos puede ser el empleador o puede ser un tercero, una indemnización por daño moral mínima equivalente a 6 mensualidades de acuerdo a la última remuneración del trabajador. Es decir, que el trabajador o la trabajadora tiene dos opciones. Una de esas opciones es reclamar una indemnización por daño moral mínima equivalente a 6 mensualidades de acuerdo a la última remuneración del trabajador. Vean que ya no habla de meses de sueldo, sino que habla de 6 mensualidades. Habla de 6 mensualidades. El trabajador afectado podrá optar por la indemnización prevista en el inciso precedente o por considerarse indirectamente despedido o despedida. Puede mantener el trabajo
reclamando esa indemnización por daño moral que la ley fija ya en un mínimo elevado de 6 mensualidades, habla de indemnización por daño moral mínima, es decir, que el juez está facultado a establecer incluso una cantidad mayor, o la otra posibilidad que da es, obviamente que perdiendo el trabajo, reclamar la indemnización prevista en el inciso precedente o considerarse indirectamente despedido, en cuyo caso el despido revestirá el carácter de abusivo. Acá la ley ya de alguna manera califica este despido como un despido abusivo y dará derecho a una indemnización tarifada de 6 mensualidades de acuerdo a la última remuneración del trabajador, la que será acumulable a la indemnización común. Por tanto, o mantiene el empleo y tiene una indemnización mínima de daño moral de 6 mensualidades, o se considera indirectamente despedido o despedida, y además de tener derecho a la indemnización común, tiene derecho a esta indemnización en concepto de despido abusivo, tarifada, ¿no? Recuerdan que justamente una particularidad del despido abusivo es que la indemnización no está tarifada. Bueno, acá la ley de alguna manera tarifa la indemnización por despido abusivo, en este caso, fijándola en 6 mensualidades. Vean que tampoco habla de sueldo, habla de 6 mensualidades, lo que lleva a, incluir las famosas alícuotas o incidencias del despido que ya hemos visto en clases anteriores. Así que tenemos este despido entonces especial vinculado al acoso sexual con una opción para el trabajador o la trabajadora de, estas indemnizaciones a las que estamos haciendo referencia. Garantías, preguntaban por ahí, si se queda, no, en realidad no hay, ¿no? Es decir, el artículo 12 prevé la protección contra las represalias. El trabajador afectado, así como quienes hayan prestado declaración como testigos, no podrán ser objeto de despido ni de sanciones disciplinarias por parte del empleador o jerarca. Se presume, salvo prueba en contrario, que el despido y las sanciones obedecen a motivos de represalia cuando tengan lugar dentro del plazo de 180 días de interpuesta la denuncia de acoso en sede administrativa o judicial. El despido será calificado de abusivo y dará lugar a la indemnización prevista en el artículo 11, inciso segundo, con la salvaguarda de la notoria mala conducta, ¿no? Obviamente que también en este caso, si el trabajador o la trabajadora invoca acoso sexual, pero incurrió en notoria mala conducta, bueno, ahí la notoria mala conducta operaría como una eximente para el empleador. No me detengo en los demás aspectos de la ley porque, reitero, no es el objeto de la clase, no es el tema de la clase, sino ver estos despidos especiales. Bien, hay más acá en el tiempo, en el año 2017, la aprobación de la ley 19.580, que trata de la violencia de género. La violencia de género. Esta ley 19.580, del 22 de diciembre de 2017, establece una serie de mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección, sanción y reparación de mujeres que sufren violencia por tener esa condición. Y refiriéndose a las diferentes formas de violencia de género, el artículo 6 refiere a la violencia física, psicológica, emocional, sexual, y tenemos la violencia laboral. La violencia laboral se identifica con actos que obstaculizan el acceso al trabajo, el ascenso o estabilidad en el mismo, tales como el acoso moral, sexual, exigencias sobre el estado civil, edad, apariencia física, solicitud de resultados de exámenes de laboratorios clínicos fuera del marco legal o disminución del salario correspondiente a la tarea ejercida por el hecho de ser mujer.
ley 19.580. El artículo 65 de la ley confiere al juez una variada gama de medidas cautelares y ahí es donde, bueno, tenemos el tema de la estabilidad en el trabajo, que busca asegurar la permanencia de la mujer en el trabajo. Y tenemos que referirnos al artículo 40, perdón, que para asegurar la permanencia de las mujeres en el trabajo establece el derecho de la mujer a tiempo libre remunerado para concurrir a todas las instancias de los procesos por violencia de género, tiempo libre remunerado para concurrir a todas las instancias de los procesos de violencia de género, el derecho al cambio de horario o lugar de
dentro de los 30 días de reintegro, el empleador debe abonar un importe equivalente a 3 meses de salario más la indemnización legal que corresponda. 3 meses de salario más la indemnización legal que corresponda. Vean ustedes que acá no se habla de meses de sueldo, sino de salario, por tanto deberían incluirse, además del sueldo básico, las remuneraciones variables, los elementos marginales, a mi modo de ver. Y a diferencia de la indemnización en el caso del trabajador enfermo, no se ubica en el triple o en el doble, sino que dice 3 meses de salario más la indemnización legal que corresponda. Como que se independiza, es acumulable entonces con corresponder. Y se establecen también 2 eximentes, la que está en la tabla al dejar de tener esa jefatura, ¿no? Sí, reducción Habría que ver salarial, si esa sí. jefatura claramente se había establecido de manera provisoria en sustitución de algún trabajador, a efectos de cubrir un trabajador, pero si no, y si la desarrolló durante cierto tiempo, a mi modo de ver, hasta podría eventualmente considerarse indirectamente despedido o reclamar los perjuicios que le genera el cambio de categoría, ¿no? Lo que se llama un mal llamado despido parcial, porque en realidad no es propiamente un despido, pero es en función de los parámetros que la ley establece para el cálculo de la indemnización por despido común, calcular los perjuicios que le generarían al trabajador ese cambio de categoría con la consecuente pérdida salarial, ¿no? Claro, claro. Yo lo vería por ese lado, ¿no? Pero Bien. bueno, habría que ver obviamente Habría- otros aspectos más concretos del caso que Cla- tal vez no estamos teniendo en Claro, cuenta.
leer bien el contrato, ¿no? Exacto. Muchas gracias. Roldán.